Bueno, ya estamos conectados con Enzo Helguera, experto en temas electorales, para conversar con él justamente sobre este tema, ¿no? Deberían haber protocolos muy específicos que cumplan los candidatos, no solo a la presidencia de la República, también al Congreso y al Parlamento andino. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Un gusto saludarte y aquí listos para comentar acerca de todas las cuestiones que no deberían ocurrir en medio de una pandemia, pues, como lo mencionaba. Y sobre todo eso porque vamos, son los candidatos, son los que tienen propuestas para luchar contra la pandemia, medidas sanitarias que se les va a preguntar, pero no demuestran eso en sus campañas electorales. Mira, Omar, esta pregunta debería motivar a la población si en efecto queremos que estos políticos, que estos candidatos presidenciales de verdad lideren el país, de verdad lideren la lucha contra el COVID-19, si en sus propias campañas son realmente descuidados, si son realmente irresponsables y poco les importa si los militantes se terminan contagiando o ellos mismos. ¿Qué podemos esperar, pues, de la población que está viendo este tipo de ejemplos? Ellos no son inmunes ni se encuentran en una esfera de protección y termina siendo, además de responsable, bastante inmaduro y es una pena siendo nuestros candidatos presidenciales. ¿Y sería necesario, digamos, que se publiquen lineamientos claros con respectivas sanciones para los candidatos debido a la violación de estos protocolos? Mira, lamentablemente aplicado a nuestra realidad sí va a ser necesario, pero esto no debería ser así, Omar, porque se supone que son quienes van a liderar nuestra nación, que son los que aspiran a liderar todo un país y las políticas de gobierno. Entonces no debería haber una norma específica, porque de hecho la norma general ya pide que no se realicen, pues, actividades sociales, actividades políticas, deportivas, entre otros índoles, con concurrencia de personas. Entonces, esto debería ser suficiente, pero lamentablemente somos un país en donde se tiene que sobrelegislar sobre un punto para que no quede ningún tipo de interpretación. Lamentablemente estamos cayendo una vez más en eso y de acuerdo a nuestra realidad, sí sería necesario. Ahora, yo Enzo, conversaba el día domingo con la premier Violeta Bermúdez y le hacía esta pregunta también y ella me decía que por un tema de evitar que se interprete como una intervención del Ejecutivo en el proceso electoral, no podría ser el Ejecutivo, digamos, o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Justicia quien dé estas normas. Tendría que ser un ente electoral como el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, es el más llamado a ellos, sin embargo, estaríamos hablando que en este caso el Ejecutivo intervendría en toda la elección general y no necesariamente a favor de un candidato, porque se supone que cuando la intervención favorece políticamente a alguien o desfavorece políticamente a alguien o un grupo de partidos, entonces ahí se puede acusar de intervencionismo. Pero cuando la medida es para todos y no hay reelección del presidente, entonces no podríamos acusar, en realidad faltarían elementos para concluir de que puede ser acusado de intervencionismo, porque la regla está siendo para todos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y qué deberíamos, desde tu punto de vista, digamos, prohibir o evitar en medio de estas campañas electorales? Y te lo digo, uno ve las famosas portátiles, ¿no? Que no son espontáneos, pues, y la gente sabe que no son espontáneos, los candidatos llevan sus portátiles para ir visitando ciertos lugares. Esto está mal, las portátiles, pues, es una aglomeración de gente. Termina siendo esto una falta de criterio a nivel de comunicación, por un lado, porque la opinión pública sabe perfectamente que es una portátil cuando está muy ordenada, cuando hay buses más allá que los trasladan, etcétera, por un lado. Segundo, es una mala comunicación de cara con la población porque demuestran que poco les importa la pandemia y que poco les interesa, pues, los militantes o las portátiles, que estas puedan ser finalmente contagiadas. Pero por otro lado, es necesario y lamentable que tenga que haber, pues, reglamentación precisa y específica, como si se le estuviera llamando la atención a un niño o a un hijo desobediente. Lamentablemente, esa es la imagen que están proyectando algunos de nuestros candidatos presidenciales al hacer caso omiso a las reglas que para el resto de la población son totalmente claras. Ahora, ¿se le podría aplicar sanciones, Enzo, debido a este comportamiento, debido al besamanos, al abrazo, al fomentar la aglomeración? ¿Son pasibles de una sanción?
Sí, claro que sí, podrían ser plausibles de una sanción, de un escrutinio público, de una amonestación, y por qué no, si hay reincidencia deberían haber no solamente multas pecuniarias, sino también que pueda haber pues la amenaza de prohibirle la candidatura o la prohibición del acto proselitista, ¿no? Porque tiene que haber medidas fuertes, porque si simplemente digamos que la sanción puede ser pecuniaria o puede ser algo muy poco juzgable, ellos podrían romper las reglas cuantas veces les dé la gana, y hay que evitar eso, lamentablemente, con reglas un poco más duras. Ahora, ¿se puede llevar esto, se puede llevar la campaña al plano digital y creo que va más por ahí, vamos, el uso, la conectividad impide que esto sea masivo? Claro. Mira, yo siempre digo que estas campañas deben centrarse en dos aspectos. La primera, evidentemente, la plataforma digital, a través de todos los medios digitales, las redes sociales, páginas web, toda la plataforma digital. Pero por otro lado, en aquellos lugares en donde no hay esta interconexión digital, no se deja de hacer campaña porque hay dos aspectos. Puedes utilizar la tecnología, siempre pongo el caso de una ayuda social que en pleno COVID-19 se dio en Chile, en el norte de Chile, empleaban drones para llevar ayuda social, por ejemplo, y propaganda y comunicación. Aquí podemos emplear lo mismo, o si son evidentemente poblaciones alejadas, con la debida protección se podría emplear sin aglomeraciones un puerteo o una comunicación dejada en la puerta de cada una de las casas, ¿no? Pero evitando aglomeraciones y evidentemente con un protocolo necesario para la clase política que tenemos, pero hay que utilizar pues las herramientas tecnológicas para que resuelvan problemas y no simplemente basarnos de que al no haber interconexión, entonces ¿cómo podemos hacer campaña? La comunicación siempre tiene diferentes canales. Ahora, las tradicionales mítines, Enzo, deberían prohibirse en este proceso electoral, entendiendo que pues un mitin es un espacio donde va mucha gente muy pegada, o se podrían regular los mítines. No, yo creo que, dadas las circunstancias, deberían evitarse los mítines, porque esto no va a ser respetado, se van a romper reglas durante la emisión del mitin, y esto va a perjudicar, lejos de beneficiar una campaña política, pero además comunicacionalmente se va a mostrar a la población de que, vamos, quienes lideran a los partidos políticos no siguen las reglas, entonces la población pues actúa con la lógica, si el candidato político no las cumple, yo por qué las voy a cumplir, ¿no? Entonces termina siendo hasta un mal ejemplo de civismo y de cuidado de la salubridad que no está lamentablemente concientizado en gran parte de nuestra población. Bueno, y con más razón, Enzo, con más razón debería estar prohibida la entrega de cualquier dádiva, que ya estaba prohibido, incluso en la campaña anterior, candidatos como César Acuña quedaron fuera por estar entregando estas dádivas a la población. Que valgan verdades, cuando empiezan a regalar cosas, la población también se aglomera por recibir ese regalo. Mira, hay un ejemplo clarísimo antes de la campaña, que fue justo el del alcalde de Chiclayo, que empezó a regalar pollos y la gente se aglomeró. Entonces, partiendo de ese ejemplo, debería evitarse en una campaña electoral en donde las dádivas además deberían estar pues sumamente prohibidas. La gente por el apoyo social va a salir, se va a aglutinar y el candidato se va a lavar las manos diciendo de que no son militantes y simplemente son espontáneos ciudadanos, pero lamentablemente ellos están organizando este tipo de desórdenes que van a ser muy lamentables y que por supuesto podrían traer contagios y, repito, una comunicación irresponsable. Y solo para precisar los mítines que tú decías, en los mítines al final también va un grupo determinado de personas que virtualmente no solamente podrían ahorrar costos, sino también podrían hacerlo de manera mucho más masiva, mucho más impecable y sin arriesgar lo más importante, Omar, que debería ser la vida de las personas humanas. Claro que sí. Y solo para terminar, Enzo, ejemplos en el exterior de buen comportamiento, de mal comportamiento. Me pongo a pensar las elecciones en Uruguay, las elecciones en Estados Unidos también, cómo se llevaron. ¿Fue un problema hacerlas en pandemia? No, de hecho,
Los clásicos mítines y las reuniones, por ejemplo, en los Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como Republicano, emplearon el uso de la tecnología para transmitir streaming o videos en vivo, y esto además permitía que ellos estén dentro de escenarios. Por ejemplo, la esposa del actual presidente de los Estados Unidos salió en un colegio diciendo que ellos iban a aplicar políticas públicas eficientes para que los alumnos regresen a las clases, ¿no? Y ese mensaje, por ejemplo, fue importante, fue impactante, había comunicación, había un escenario, había una historia. Entonces, hay todos los elementos de la comunicación, solamente que lo llevan al plano, al campo virtual. Finalmente, estos videos pues se cuelgan en internet y tienen una gran cantidad de réplicas. Esta misma lógica ha ocurrido en otros países, ha ocurrido en República Dominicana, quien también ha tenido elecciones hace poco, también ha ocurrido en Bolivia. Entonces, básicamente no somos los primeros. Claro. Sí, hay formas de hacerlo sin poner en riesgo la salud. Clarísimo. Por supuesto, hay que utilizar definitivamente la inteligencia, la creatividad y el sentido común. Perfecto, Enzo, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Enzo Helguera, experto en temas electorales, nos ha acompañado y nos ha dado luces de que hay formas de hacer esas elecciones efectivamente sin poner en riesgo a los demás, sin contagiarnos, sin contagiar al resto. Se nos acabó el tiempo, pero no se vayan.